como seres humanos tendemos a meter en categorías a las cosas para poder entender mejor el mundo. Siempre, ¿no? Es totalmente. Y eso también causa todos los estragos que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Porque ya ahora quizá viendo el impacto en la naturaleza que hemos causado todos, recién nos estamos cuestionando nuestro lugar en el mundo. Porque al final esta visión que tenemos, ya digo, es muy acomodada a lo nuestro. A lo nuestro. Y hay una canción, siempre recomiendo este rapero que lamentablemente murió. Se llamaba Ocelot, es un rapero español. Es un genio ese man. Para mí es lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero lo escuché en pandemia. Imagínate las crisis que tuve en esa época escuchándole a ese man. Y dice, nosotros, y te la voy a parafrasear porque no me acuerdo literalmente cómo es, tenemos una visión del mundo muy de nosotros, o sea, porque a la final, ¿qué son las constelaciones? Sino un grupo de estrellas que dependen de la forma en que las miras. Entonces, las estrellas son un grupo de estrellas que está allá y ya está. Pero armamos constelaciones en base a ¿qué? A nuestra perspectiva. Ve, tiene la forma de escorpión. Y en base a eso creamos miles de historias. Ah, ve, parece un hombre con un cinturón, ¿no? Ah, es Orión. ¿Sí me explico? Entonces, como que tenemos esta visión muy antropocéntrica de las cosas, lo cual también es peligroso, porque comenzamos a tratar a todas las especies de la naturaleza como nosotros. Y eso creo que le quita el respeto a esas especies también. La otra vez le veía a la mamá de mi enamorada viendo un documental de National Geographic. Y me gusta a mí eso, cómo funciona la naturaleza. Me causa mucho, no sé, morbo quizá. Y había un tigre, le comía un monito a un macaco recién nacido. Y la mamá de mi novia era como, ¡ah, no, pobrecita! Y yo veía y, pucha, eso pasa, o sea, él ve un bocadillo, así no está viendo, le voy a dejar sin hijo a la monita. No, o sea, la naturaleza es así. La naturaleza es así, entonces creo que volcar nuestra mirada hacia un plano un poco más general y no tan antropocéntrico, no tan de etiquetas, de categorías, sí nos daría un entendimiento más amplio de la vida, creo yo. Completamente de acuerdo. Y de hecho todas las cosas que se han construido en fin de mejorar la sociedad nacen de la ciencia. Y la ciencia utiliza el método científico. Y el método científico es una fuerte declaración de que nuestros sentidos tienen un sesgo. ¿Me explico? 100%. De que la luz, por ejemplo, nosotros tenemos un espectro chiquito en el que pueden ver nuestros ojos, pero todo el resto, tanto ultravioleta como infrarrojo, en donde están basadas todas las tecnologías como el Wi-Fi, que el 3G, que el GPS, es algo que no podemos ver. Pero si nos quedábamos con la luz es lo que podemos ver, nunca hubiéramos descubierto eso. Entonces es súper importante crear marcos como de referencia. Exacto. Y el método científico, que bueno, podemos alargarnos en esa conversación, pero dejarle súper claro, las etiquetas no. O sea, no es el camino. Entiendo el sentido que tienen, pero no podemos encerrarnos en eso, ¿no? Porque también etiquetar para mí es delimitar. Y de hecho, en la serie de Sense8 hay un capítulo en específico cuando hablan, no sé si recuerdas de quién soy, y se van como en trance así full místico, garota, y le entrevistaban a alguien porque, bueno, en la serie, así un pequeño spoiler, le habían descubierto que un actor era gay. Entonces él dice, no, solo quiero entender. Y el actor dice, no quieres entender. Porque etiquetar es lo opuesto a entender. Y me pareció muy guau esa frase. Sí. Ajá. Entender es lo opuesto. A ver, ¿cómo etiquetar es lo opuesto a entender. Este podcast tiene gran inspiración, un podcast en inglés que se llama es de Lex Fridman, ¿no? Es un científico que educa, me parece que está en una universidad como el MIT, y da clases de Machine Learning. Entonces, desde ese perfil es donde él crea estas conversaciones súper interesantes. Y recientemente conversó con Walter Isaacson. Walter Isaacson probablemente es uno de los escritores biográficos más prominentes de nuestra época. Ha hecho biografías súper extensas desde Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Steve Jobs y recientemente de Elon Musk. Y al leer todos estos libros, él le hace la siguiente pregunta a Walter Isaacson y le dice: veo que todas estas personas súper exitosas tuvieron una infancia muy difícil, tuvieron un padre abusivo o la ausencia de un padre. Entonces, de alguna u otra forma pongo esto sobre la mesa porque siento que el tener una infancia difícil puede ser un detonante, puede ser no es ni siquiera una condición, puede ser una coincidencia. Todavía no se sabe, no hay suficiente data como para
convertirse en una persona exitosa, pero no por las razones correctas. Somos como niños o seres que tratamos de satisfacer las necesidades de alguien más, cumplir expectativas de alguien más, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes comentar por ahí. Claro. En base a mi experiencia igual Sí, también, sí, porque ya te digo, o sea, la parte teórica y todo eso, una psicoanalista me dio una frase que es una joya. Me dijo, David, no intentes entenderle a Freud o a Lacan. Intenta entenderte a ti para que puedas entender a Freud y a Lacan. Y me hizo mucho sentido, porque a veces nos llegamos tanto de conocimiento que, vuelvo y repito, es de aquí para afuera y no al revés. El conocimiento es para adentro, o sea, y entender mi visión del mundo en base a un entendimiento propio, ¿no? Entonces, es algo que sí me ha costado. De hecho, mi padre también, en una época de mi vida, estuvo ausente. Creo que en una época muy crítica, porque fue este paso de niñez a adolescente, ¿no? Venía eventualmente, pero no era lo mismo. Así de vacaciones, él se fue a trabajar en España cuando yo tenía 8 años. Y volvió más o menos cuando tenía unos 13, 14 años. Entonces fueron básicamente 6 años de su ausencia, donde pasaron muchas cosas en mi vida y donde realmente sí fue un giro de 180 grados completamente, porque es desestructurante. Y a eso súmale que mi madre y mi padre fueron padres muy jóvenes. Mi mami me tuvo cuando ella tenía 15 años de edad y mi papi 19. Entonces, cuando mi papi se fue a España, tenía mi edad. Yo tengo 27 años ahora. Y yo ya tenía más, a ver, claro, 8 años y mi mami tenía 23. Entonces era una niña criando 3 niños. Sí, emocionalmente quizá no estaba preparada para eso. Y alguien puede decir, y es algo que yo he hablado mucho con ellos, lo he cuestionado, porque alguien puede decir, no, pero son tus padres. Ok, sí, y yo les agradezco mucho a mis padres, pero eso no quiere decir que con las herramientas que tuvieron en su momento, yo sé que quisieron lo mejor para mí, pero también me generaron muchos traumas. O sea, eso es evidente. Las cosas como son. Sí, exacto. Me generaron muchas cosas que he venido arrastrando hasta el día de hoy. Entonces, una de las exigencias que tú bien mencionas, que ha jugado un papel importante en mi vida, son las del estudio. Sí, es que estudia, es que tienes que ser alguien en la vida, es que tienes que prepararte y prepararte y prepararte y esto es el otro. Yo entrenaba en el Deportivo Cuenca hasta los 10 años así de corrido y cuando se me fue mi papi a mí se me fue totalmente el interés por eso. Porque yo veía que tampoco era interés de mi familia. Era como que les voy a apoyar en el hobby que David tiene, así. Pero lo importante, pero estudia. Mami, voy a ir al parque, ok, la tabla de multiplicar. O sea, me explico, era mucho estudiar, estudiar, estudiar. Entonces, ¿qué pasa con estas reglas familiares? Como te decía en un momento, que en un momento es la voz de mamá, ¿no? La exigencia. Es la voz del abuelo, estudiará. Pero véala a su mami, cuídelo, usted es el mayor. Todas esas exigencias, cumplir roles que no te competen realmente, ¿no? Yo era un niño y sé hacerme el padre de mis ñaños no era mi rol. E inconscientemente me llevaron a eso, a ser el papá de ellos, al que estarles cuidando y todo eso. No como una regla, ya te digo, de que tú cuídales, pero sí una manipulación y algo pasivo-agresivo. Decir, pues usted es el mayor, su mami está solita, échale una mano. Entonces, como un niño de 8, 9, 10 años, dices, pucha, sí, tengo que ayudar. Claro. Y con el tiempo no te das cuenta de que esas exigencias se extrapolan a muchas áreas de tu vida. Y ya no es la voz de mamá, ahora es tu propia voz. Por eso, nada es suficiente. O sea, por un lado premia a mi mami cuando hago bien las cosas, pero por otro castigaba cuando hacía mal, con indiferencia, con castigo físico, lo que tú quieras. Entonces, ese niño crece con la idea de que solo sirve cuando hace las cosas bien. Porque cuando hago malas cosas, me castigan. ¿Sí? Me pegan o me maltratan. Y hay personas que crecen en la idea, ok, hago bien las cosas, es tu responsabilidad. Es lo único que tienes que hacer. Hago las cosas mal, ahí sí me castigan. Entonces, hago bien o hago mal, nunca es suficiente. Entonces, nuevamente esa sensación de insuficiencia. ¿Sí me explico? Y cuando eres adulto, ya digo, no es la voz de mamá, ya es la tuya, ya no es la voz de papá. Esa exigencia se volvió tan tuya que nunca la cuestionaste. Entonces, por eso vivir en ese estado, ese terreno de insatisfacción todo el tiempo es muy agotador, es muy cansino, porque ya obtienes algo y dices, quiero más. O sea, no, esto ya está. Ya me puse este podcast, no quiero otro, quiero un estudio más grande. Y no me siento bien con esto. ¿Sí? Y como te digo, no es caer en un conformismo, es cuestionarlo de dónde viene. ¿Por qué esa insatisfacción? ¿Por qué esa molestia con lo que estás logrando? Y tampoco caer en un estado de conformismo, de complacencia, no, de cuestionarlo simplemente. Claro, y entiendo que llegas a estas conclusiones justamente con terapia, con Sí. muchas sesiones, conversaciones incómodas, mucha reflexión, introspección.
llegas a esta conclusión? ¿Y cómo empieza un proceso de sanación para entender que ya no estás cumpliendo las expectativas de alguien más, sino es esta voz? Es un proceso largo. Cuando mis pacientes me dicen, David, es que es difícil, y yo digo, lo sé. Y créanme, lo sé, porque también viví mi proceso de terapia. También me costó desestructurar ciertas cosas. Por ejemplo, eso es algo muy personal. Yo, la mayoría de parejas serias que he tenido, o han tenido el papá ausente, el papá fallecido, o tenían una pésima relación con el padre. Era un patrón que yo no me daba cuenta, hasta terapia. Entonces yo me di cuenta y me pensé a preguntar ¿por qué? O sea, ¿qué rol estoy con, o qué me está pasando que estoy atrayendo a este tipo de personas, ¿no? O que me estoy fijando en este tipo de personas. Y a través de la terapia, del conocimiento personal, me di cuenta de que cuando mi papá se fue, yo llegué a cumplir el rol de papá en casa, con mis hermanos, de verles, de irles a ver y todo eso. Entonces yo fungí como padre. No es coincidencia que luego yo adquirí tanto ese rol que es mi rol. Asumir una etiqueta de ser el que cuida, el que protege, el que está ahí. Entonces veo una persona que tiene una... O sea, no es como que digo, tú no tienes papá, ven acá. No, o sea, no. Es inconsciente, porque son conductas, son comportamientos que uno te hace clic con eso, ¿sí? Entonces, y es algo muy fuerte darte cuenta, porque dices, hijo de pucha, ¿y ahora cómo rompo esto? No hay una receta. No hay como que haces esto y ya está. Quiero bajar de peso, dejas de comer, ¿no? O te alimentas mejor. Súper fácil. Entre comillas. Sí. Es más bien decir, ok, ¿cómo me voy cuestionando todo el tiempo esto para saber que no es mi responsabilidad lo que está pasando a mi pareja? Okay. Obviamente cuando no es tu responsabilidad, ¿no? Ahora si le eres infiel y se enoja, no es mi responsabilidad cómo se siente. Tampoco. Pero sí entender, a ver, esto no es mi responsabilidad. Lo que estás sintiendo ahorita ¿puedo hacer algo? ¿Me permito hacer algo? Ok, lo voy a hacer. Pero cuando no cuestionas eso, lo haces y no sabes ni por qué lo haces. Estás ahí, le llamas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llámame, contéstame, todo esto. Y es algo que mucho he hablado en talleres de un poco de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque también las relaciones que tú tengas, tanto con tus padres hacia ti y la relación que tú viste de ellos, va a condicionar cómo te vas a relacionar con tus futuras parejas. Desde cuando eres inconsciente de todo lo que te está pasando, ¿no? Como te digo, mis padres tenían una relación muy inmadura, vivían peleando, nunca vi golpes, nunca vi agresión, pero sí peleaban, reconciliaban, peleaban, se reconciliaban. Mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad, exacto. Mi papi se fue a España, aún así siguieron juntos. Entonces, eso súmale novelas como Rebelde, Disney, tantas películas del amor eterno y todo eso, te llegan a sembrar una idea de que el amor lo soporta todo.